Entonces vamos a hablar acerca de la embriología del sistema nervioso. Este es un tema bastante complejo, pero que tiene digamos, sus partes que son sencillas y también hay algunas cosas puntuales que hay que saber, ¿sí? La bibliografía que yo utilicé para esta clase, el libro de embriología del ACMA, embriología clínica del ACMA, la edición número 14. Así que vamos a arrancar con esto, ¿sí? Los objetivos de esta clase van a ser conocer la estructura del sistema nervioso, diferenciar el sistema nervioso embrionario y fetal del sistema nervioso adulto, describir la cronología del desarrollo del sistema nervioso, desarrollar el proceso de neurulación, sus etapas críticas. Otro de los objetivos de esta clase es conocer los defectos del cierre del tubo neural, el desarrollo de las vesículas cerebrales y de sus derivados, la formación de la médula espinal y determinar el origen del líquido cefalorraquídeo y las funciones del mismo. Se va a hacer la estructura, esos son los objetivos de clase, eso es lo que ustedes tienen que saber para rendir, ¿sí? Eso, ¿está? Por ahí sí. Y ahora cuando termino la clase les voy a pasar el PowerPoint para que ustedes puedan estudiar también. Si nos ponemos a hablar acerca de la estructura, me puedo acomodar acá, espérenme que no, está complicado esto. Listo. Si nos ponemos a hablar acerca de la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Vamos a encontrar que el sistema nervioso está dividido en dos grandes sistemas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y cada uno de ellos va a tener estructuras y funciones bien puntuales. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal, y además, cuando hablamos de encéfalo, también tenemos que hablar de las estructuras que están relacionadas con el mismo, que son el cerebelo y el bulbo raquídeo. Sí, el encéfalo también se lo conoce como cerebro propiamente dicho, así que bueno, incluiría esas tres estructuras, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, incluirían al encéfalo. Y después tenemos a la médula espinal, que es un canal, digamos, un conducto central que va a estar ubicado por debajo del encéfalo, ¿sí? Luego tenemos al sistema nervioso periférico, que el sistema nervioso periférico va a estar dividido en un sistema nervioso que va a ser somático y un sistema nervioso que va a ser autónomo. Esas son las dos grandes divisiones del sistema nervioso periférico, el somático y el autónomo. El somático va a estar formado por las raíces sensitivas, o sea, los nervios sensitivos, los nervios motores y los mixtos, es decir, los que pueden cumplir las dos funciones en una misma fibra nerviosa. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de las funciones autónomas de nuestro organismo, y ahí encontramos al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático. Esta es la división general de todo lo que es el sistema nervioso en general. O sea, acá no estamos hablando de la embriología, sino estamos hablando del sistema nervioso en general, ¿sí? Bien. Esta es una imagen que a mí me gustó mucho. La saqué de internet, así que la pueden buscar si ustedes quieren después, pero yo les voy a pasar el power y ahí lo van a tener. Fíjense que vamos a tener bien dividida en esta imagen las diferentes funciones de lo que es el sistema nervioso. Por ahí se ve un poco chiquitito, ahí, acá tal vez, si a alguno que le cuesta leer le va a costar un poco, pero cada una de las funciones de las diferentes partes del sistema nervioso. Lo que sería encéfalo, cerebro, o sea, todas las funciones que va a tener el cerebelo, los nervios sensitivos, los nervios motores, todo, absolutamente todo resumido se va a encontrar ahí. Ustedes leyendo eso y sabiendo eso, les puede servir para su examen, ¿sí? Por las dudas que le pregunten algo de generalidades del sistema nervioso. Si le preguntan algo de generalidades, es lo que va a estar acá, ¿sí? En esta imagen. ¿Está?
Entonces, recuerden esta división: encéfalo, médula espinal y la parte del periférico con el autónomo y el somático, ¿sí? Ahí van a encontrar algunas funciones principales del sistema nervioso autónomo. Esta imagen a mí particularmente me gustó porque de alguna manera nosotros podemos hablar con esta imagen de muchas de las funciones del sistema nervioso, ¿sí? Acá nosotros vemos en particular al sistema nervioso autónomo. Recuerden, sistema nervioso autónomo está encargado de lo que es el parasimpático y el simpático, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático se va a encargar de funciones que tienen que ver con la relajación, que tienen que ver con la digestión, y el simpático es un sistema que se encarga, se le dice el de lucha y de huida, se va a encargar de muchas funciones, como por ejemplo aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, inhibir lo que es la actividad digestiva. Entonces vamos a ir viendo cada una de sus partes, porque eso una vez se preguntó en un examen, ¿sí? Así que vamos a ir viendo esto, que es importante, ¿tá? Cuando hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, y que cada uno de ellos compite, ¿sí? Ambos están en el organismo y cada uno de ellos compite, es decir, uno prevalece sobre el otro y trata de inhibirlo, ¿está? De esa manera se encuentran regulados, uno compitiendo con el otro. Vamos a poner el sistema nervioso simpático primero. A nivel pupilar, el sistema nervioso simpático se va a encargar de la dilatación pupilar, ¿sí? Dilatación de la pupila. Sistema nervioso simpático, cuando evaluamos el reflejo pupilar, estamos evaluando la fibra nerviosa simpática, estamos evaluando sistema nervioso autónomo. Además, inhibe la salivación, el sistema simpático, relaja a los bronquios, eso también es importante. Acelera el impulso cardíaco, por ende acelera la frecuencia cardíaca, va a inhibir la actividad digestiva. Por ejemplo, vieron que cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno se está ejercitando, rara vez le da ganas de ir al baño, ¿sí o no? Entonces, esa es la explicación para eso, es que en el ejercicio está activo el sistema nervioso simpático y por esa razón uno es que no tiene, digamos, el deseo de ir al baño. Además, estimula la liberación de glucosa por parte del hígado. Eso es fundamental también saber cuando hay una hiperestimulación simpática de estas fibras, hay mayor liberación de glucosa por el hígado. Entonces, cuando hay mayor liberación de glucosa, aumentan los niveles de glucemia y, por ende, en un organismo normal, debería aumentar también los niveles de insulina. Otra de las funciones es la secreción de hormonas, la adrenalina, la norepinefrina por parte del riñón. Relaja la vejiga, en este caso va a relajar la vejiga y contrae el recto. Acuérdense de eso porque es importante. Y a diferencia del simpático, el parasimpático hace todo lo contrario. Por eso si ustedes se aprenden uno, el otro es todo lo contrario. Si hace todo lo contrario, fíjense que va a contraer la pupila a diferencia del simpático, va a estimular la salivación a diferencia del simpático, va a reducir el latido cardíaco, contrae los bronquiolos, estimula la actividad digestiva, ¿sí? Vieron que cuando, por ejemplo, uno está por rendir un examen o tiene que, no sé, tiene alguna situación que le genere estrés, que le genere, digamos, nervios, lo que hace el organismo es tratar de equilibrar eso, activando las fibras nerviosas parasimpáticas, y por eso es que se puede llegar a producir lo que es, digamos, las ganas de orinar o el deseo de ir al baño, ¿sí? La defecación, todo eso tiene una explicación de fibras nerviosas parasimpáticas.
Estimula también la vesícula biliar, eso es importante, contrae la vejiga y relaja el recto. ¿Está? Hace todo lo contrario al sistema nervioso simpático. Y recuerden, son dos sistemas que compiten, no son sistemas, digamos, que van a estar, ¿cómo les puedo explicar? Cuando uno activo el otro está dormido, no, sino que van compitiendo. Cuando hay más funciones simpáticas, quiere decir que el sistema nervioso simpático prevalece por el parasimpático. ¿Ahí hasta ahí alguna pregunta? Cuando hablamos del sistema nervioso también tenemos que hablar de alguna manera de las funciones. De hecho, muchas de las funciones que yo mencioné están en la diapositiva, pero por ahí se les puede ocurrir alguna otra. ¿Qué otras funciones se les puede ocurrir del sistema nervioso, tanto hacia el central o el periférico? A ver, movimientos voluntarios, bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Otras funciones? ¿Y los movimientos involuntarios no van a estar dados por el sistema nervioso? Bien, dolor. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que se encarga del sistema nervioso? ¿Sí? Si ustedes piensan, lo van a sacar rápido. Van a sacar muchas funciones. Es el sistema que más funciones va a tener, básicamente. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra función? A ver, no me hagan preguntarles puntualmente. Hablen ustedes. ¿Qué otras funciones? Ajá, función endocrina. Bien, por ejemplo, cuando hablábamos ahí de lo que es la adrenalina, la norepinefrina. ¿Qué más? Todas, digamos, todos los órganos van a estar inervados por fibras, ¿sí? Movimientos musculares, transporte de información, bien, bien. Por ejemplo, que yo pueda hacer esto, que pueda señalarme, que pueda, digamos, direccionar los movimientos, la postura, la posición, se encarga el sistema nervioso. Bien, cuando hablábamos, por ejemplo, en la materia, bueno, los de segundo van a saber más capaz, eh, cuando hablábamos en lo que era control de niños sanos, cuando hablábamos del desarrollo psicomotriz, ¿se acuerdan que veíamos la posición, el habla? De eso se encarga el sistema nervioso. Hay diferentes áreas del cerebro que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, el área del habla, el área de la interpretación del lenguaje, el área de la visión, el área del oído, el área del gusto, del olfato, el equilibrio, el centro del vómito. ¿Qué más? El sistema nervioso va a tener la función, digamos, de regular las emociones. El sistema nervioso va a estar encargado también de la regulación de todo el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, de bien ahí la memoria, perfecto. Vieron que, por ejemplo, cuando hay algún accidente de tránsito y se golpea muy fuerte la cabeza, por ahí hay veces que las personas tienen amnesia, no se acuerdan, no recuerdan algunas cosas. O en las novelas, por ejemplo, cuando una persona entró en un coma después de un accidente y se despierta y no se acuerda de nada, supuestamente. Eso también está dado por el sistema nervioso. La regulación del sueño, bien, bien, perfecto. Que una persona esté somnolienta, que una persona esté decaída, planchada. No es lo mismo que una persona esté activa, vigil, orientado, ¿sí? El nivel de la conciencia. Cuando hablamos de escala de Glasgow, que hablamos nivel de conciencia y evaluamos las diferentes respuestas
oral, verbal y motora. Estamos evaluando la respuesta del sistema nervioso, ¿sí? Así que tenemos muchas funciones para poder hablar. Ahora nosotros tenemos que saber y entender cómo puede ser que, a ver si puedo ver una imagen para atrás, cómo se forman estas estructuras, cómo se forma el encéfalo, el cerebelo, la médula espinal, cómo se forman los diferentes ganglios, cómo se forman las fibras sensitivas, las fibras motoras, cómo se forman las células del sistema nervioso, ¿sí? Vamos con otra pregunta. Para ustedes, ¿cuál creen que es la unidad funcional del sistema nervioso? ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Bien, las neuronas. Entonces, nosotros tenemos que hablar acerca de las neuronas, ver de dónde derivan las neuronas, cómo se forman las neuronas, ¿sí? Tocar eso porque eso también es importante. ¿Está? Sistema nervioso en sí es bastante amplio, pero la embriología tiene puntos bien específicos. Por ejemplo, una de las cosas principales a saber siempre es de qué capa germinativa deriva el sistema del cual voy a hablar y en qué semana se va a formar. Ustedes ya saben de qué capa germinativa deriva, por eso no las puse ahí, por eso les voy a preguntar. ¿Cuál es la capa germinativa que origina al sistema nervioso? Otro que no sea la misma persona que responde siempre. Bien, el ectodermo. Bien. O sea, no tengo problemas en que respondan, chicos. Solamente es para regular la participación, nada más para que todos participen. Ectodermo. Bien. ¿En qué semana se formaba el ectodermo? No sé quién había hablado de ¿en qué semana se formaba el ectodermo? Bien. Tercera semana de gestación. Perfecto. Tercera semana de gestación. Entonces tenemos que hablar de cuándo se va a formar el sistema nervioso. Y acá hay que usar la razón, ¿sí? Y ir relacionando los temas que fuimos estudiando a lo largo de este curso. Nosotros dijimos que la gastrulación, la formación del disco germinativo trilaminar, ocurría en la tercera semana de gestación, posterior a la formación del disco germinativo bilaminar. Consiste en la formación de las tres capas que van a dar origen a todos los órganos y sistemas del organismo en formación, del nuevo individuo en formación, ¿sí? Iban a derivar todas las capas del epiblasto, excepto el endodermo que tiene un origen hipoblástico también. Cuando hablamos de la gastrulación, que era uno de los, o sea, el acontecimiento más importante de la tercera semana de gestación, pero también había otros, como por ejemplo la neurulación. La neurulación ocurría en la mitad de la tercera semana de gestación, ¿sí? Mitad de tercera semana de gestación. Pero el sistema nervioso se va a empezar a formar a partir ya del ectodermo. Por eso es que en el Lachman dice que el sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosada en forma de zapato, porque está hablando del ectodermo. Pero en realidad, en la tercera semana de gestación todavía no está formado el tubo neural, pero sí empieza la formación del mismo. Entonces, acaba el razonamiento, ¿no? Si, teniendo en cuenta lo que dice la bibliografía, si les preguntaran en qué semana de gestación se forma el sistema nervioso, ¿qué pondrían ustedes? ¿Tercera semana de gestación? ¿Mitad de la tercera semana de gestación o cuarta semana de gestación?
¿Qué elegirían? A, B o C. Mitad de la tercera, dice Lucas. El resto, Micaela, ¿vos qué elegirías? Mitad de la tercera. A ver, la voy a decir en el mismo orden. Tercera, mitad de la tercera o cuarta. Mitad de la tercera, al inicio, dice Eduardo. ¿Qué más? ¿Qué dicen los otros? Comienza en la tercera semana con la neurulación. Ya mire. Bien. Cuando hablamos de la formación del sistema nervioso, ¿sí? Tenemos que decir que comienza en la tercera semana de gestación. Al inicio de la tercera semana de gestación, como una placa engrosada en forma de zapato, tal cual como está ahí. Puede haber confusión con la mitad de la tercera semana de gestación, puede haber confusión con la mitad de la tercera semana, ¿sí? Pero después de ver varias bibliografías, yo concluí en que lo correcto es al inicio de la tercera semana de gestación, cuando se forma el ectodermo y al toque a los 2 días ya empieza a formarse la placa neural, porque ese es el inicio de la neurulación, que es el desarrollo del tubo neural, que es justamente la formación del sistema nervioso, ¿sí? Así que inicio de la tercera semana es la respuesta correcta. Como bien dice en la diapositiva, placa ectodérmica engrosada, como si fuese un zapato, ¿sí? Que es la placa neural en la región dorsal media, va a estar ubicada frente al nódulo primitivo. ¿Se acuerdan? Línea primitiva, nódulo primitivo, tercera semana de gestación. Bueno, va a estar ubicada en la región dorsal media, enfrente del nódulo primitivo. Los bordes laterales de esta placa se van a ir elevando, ¿sí? Van a originar primeramente un surco para posteriormente ir elevándose, formando pliegues laterales. Ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Pero los bordes entonces van a elevarse, se va a originar un surco neural, luego los pliegues neurales, y al avanzar el desarrollo, ¿sí? En lo que son los días, esos pliegues neurales se siguen elevando y se van aproximando unos con otros. ¿Hacia dónde? Hacia la línea media. Por eso es fundamental el desarrollo de la notocorda para poder inducir la región central de lo que va a ser el embrión en desarrollo, y de esa manera la aproximación de estos pliegues neurales tengan una estructura que los guíe. En este caso, lo es la notocorda. Entonces, al avanzar el desarrollo, los pliegues neurales se aproximan, se siguen elevando en la línea media y por último se van a fusionar para constituir el tubo neural. Cuando hablamos de neurulación, entonces estamos hablando del proceso de formación del tubo neural, ¿sí? Y es otro de los acontecimientos más importantes de la tercera semana de gestación. Ahora hablemos un poco acerca de la fusión de estos pliegues neurales. La fusión inicia en la región cervical del tubo, o sea que va a empezar de arriba hacia abajo. Otras bibliografías dicen que empieza en la región media, y el libro Lachman en una parte también menciona eso. Sí, así que ahora yo les voy a mostrar una imagen para que ustedes vean dónde realmente es que se empieza a fusionar. Pero sí es desde la región más cefálica del tubo. Va de cefálico hacia caudal, como todo en lo que es en biología, y una vez que inicia la fusión de estos pliegues, ojo acá, una vez que inicia la fusión de los pliegues, va a formarse un tubo, pero con los extremos abiertos. ¿Por qué? Porque supongamos que mis manos son los pliegues, empieza a fusionarse a la mitad, ¿sí? Pero deja los extremos
abiertos, porque no empieza a cerrarse así. Si se cerrara así, quedaría solo un extremo abierto y la otra parte a estar cerrada. Pero justamente por eso es que la fusión de los pliegues neurales va hacia la línea media al principio, pero sí región cefálica. Entonces, una vez que se inicia la fusión, los extremos abiertos del tubo neural constituyen lo que se conoce como neuroporo. ¿Qué es el neuroporo? Es la abertura, es el extremo abierto del tubo neural en formación. Los neuroporos son dos. Tenemos el neuroporo anterior o craneal y el neuroporo posterior o caudal. Esos neuroporos van a estar comunicándose con la cavidad amniótica circundante y el cierre final del neuroporo anterior va a ocurrir en la etapa de 18 a 20 somitas aproximadamente. Ahora vamos a ver qué son las somitas. Va a ocurrir el día 18, en la etapa de 18 a 20 somitas, que aproximadamente es el día 25, dice esta edición 14 del Lachman, y el cierre del neuroporo posterior ocurre alrededor de 3 días después aproximadamente, o sea, día 28, ¿sí? O sea, uno de los cambios que hay en relación a, digamos, lo que las ediciones anteriores del libro venían hablando de el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, ¿sí? Eso que mencioné, eso que está en esta diapositiva, lo tienen que saber así como está. Si lo quieren estudiar de acá el tema, no hay ningún problema porque yo lo saqué del libro, ustedes pueden controlar si quieren. Pues hay algunas cosas que no están en el libro, pero tranquilamente pueden estudiarlo de acá, si les sirve, ¿no? Entonces vamos a tener esta estructura que va a ser el tubo neural en formación. Fíjense que acá tenemos la placa neural, por eso está en celeste, porque es ectodérmica. Acá vamos a tener el surco neural en el medio y los pliegues que se están formando, están creciendo. Por último, en la imagen B, vemos cómo se ve la unión de los pliegues en la línea media, ¿sí? En sentido de la línea media, y también cómo se ve la aparición de las somitas, que son estas estructuras, ¿sí? Son un conjunto de células derivadas de, ya vamos a ver que van a ir formando otras estructuras que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Entonces acá vamos a tener el surco neural, ¿sí? Surco neural, todo esto, pliegues neurales que están fusionándose, ¿sí? Y acá ya vamos a tener un embrión aproximadamente de unos 23 días, 22 días, ese más o menos coinciden los dos libros, con la fusión ya de los pliegues en línea media, ¿sí? El aumento del número de somitas, y acá van a haber diferentes estructuras. Por un lado vamos a empezar de arriba hacia abajo. Tenemos el pliegue neural, la protuberancia pericárdica, que es, digamos, de otro origen, la placoda óptica para la formación de, digamos, del sistema óptico, las somitas y el borde de lo que es el apnios. Esto es apnios, esto es un corte nada más donde se ve el apnios, ¿sí? Y vemos otra estructura más, que son los neuroporos en la imagen B. Fíjense que acá tenemos un neuroporo, que es el anterior. ¿Cómo más se llamaba el neuroporo anterior? A ver quién estuvo atento a lo que yo iba diciendo. ¿Cómo más se llamaba el neuroporo anterior? Bien, craneal. Neuroporo anterior o neuroporo craneal. Bien. Cefálico también,
está bien dicho, pero vieron que ahí en la bibliografía, en el libro, dice craneal. ¿Y en qué día se cierra el neuroporo anterior? A ver, ¿quién se acuerda? Bien, día 25. Bien, chicos, bien. ¿Y el posterior? Bien, día 28. Bien. Sigamos. Epa. Entonces, fíjense que acá nosotros vamos a tener cómo se va a formar el tubo, la cronología del tubo neural. Como habíamos mencionado anteriormente, todo va a originarse a partir del ectodermo. El ectodermo que se va a formar en la tercera semana de gestación por una determinación genética nada más. No hay mucho que explicar, o sea, ya las células están determinadas a saber qué tienen que formar, ¿sí? Ya sea sistema nervioso, cardiovascular o urogenital. Empiezan a proliferar y a engrosarse un conjunto de células de origen ectodérmico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ambos lados, ¿sí?, de la línea media primitiva, empieza a aparecer un conjunto de células que lo que van a hacer es generar un plegamiento. Esas células se llaman células de la placa neural. Las células de la placa neural en teoría tienen como una forma de zapato, ¿sí?, según lo que dice el libro. No hay muchas imágenes acerca de eso como para decir, bueno, sí, realmente se parece a un zapato. Y estas células lo que van a hacer es originar un tubo. Pero además de originar el tubo, las células de la placa neural sirven como un sitio donde otras células van a poder desarrollarse también relacionadas con el ectodermo. Esas células son las células de la cresta neural. Y las células de la cresta neural se van a formar a consecuencia de la formación de la placa neural. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se den una idea, la placa neural se va a formar de acá para acá, de acá hacia adentro, todo esto es placa, y las que están en azul oscuro son las células de la cresta neural. ¿Sí? No se van a confundir con los dibujos, porque eso puede llegar a pasar. Entonces, la placa neural va a sufrir un proceso de plegamiento. Y como cualquier cosa que es plana y que empieza a plegarse desde la línea media, digamos, hacia los extremos, eso va a generar una invaginación, un surco. Ven que si ustedes son muy minuciosos, vamos a la segunda imagen, fíjense cómo gracias al plegamiento, el plegamiento es este movimiento que hace la placa, fíjense, viene y hace, ahí se pliega, y acá lo mismo, plegamiento, y ese plegamiento induce a la formación de esta otra estructura que se encuentra ahí, que es el surco neural. Se forma un surquito por un simple plegamiento de la placa neural. Ambos extremos de la placa neural, que empiezan a elevarse por encima del surco, forman lo que nosotros conocemos como pliegue neural. ¿Sí? ¿Está? Entonces tenemos la placa, tenemos el crecimiento de la placa, de la formación de los pliegues. Esto va en simultáneo.
la aparición de los pliegues junto con el surco, así que sería primero placa, luego pliegues y surcos. Y por último, la fusión de esos pliegues neurales para poder formar el tubo neural con una particularidad, con los extremos abiertos. Esos extremos se van a llamar neuroporos y además de eso, gracias al cierre, digamos, del tubo neural, gracias al plegamiento, las células de la cresta neural se unen en la línea media por encima del tubo neural, cefálico al tubo neural, para formar la cresta neural. A esta se la conoce como cresta ectodérmica apical, y a partir de la cresta ectodérmica apical van a empezar a anidar las células de la cresta neural. Entonces, las células de la cresta neural derivan de la cresta ectodérmica apical. Sigamos. Entonces, vamos a tener, vamos a tener lo siguiente. Pueden haber defectos en el cierre de los neuroporos, ¿sí? O sea, defectos en el cierre del tubo neural, produciendo una alteración grave en todo el desarrollo posterior del sistema nervioso, ¿sí? El tubo neural es el que va a dar origen a todo el sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales van a dar origen a casi todo el sistema nervioso periférico. Eso es algo clave también que hay que entender, porque por ahí a veces nos confundimos cuando lo vemos por primera vez. El tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central y digamos, las crestas neurales, esperen que voy a aceptar a sus compañeros acá si no me voy a desconcentrar. Estoy tratando de acomodarme lo máximo que puedo. No se ven mis piernas, ¿no? Bien. Esperen a ver. Ahí está. Entonces, tubo neural origina todo el sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales darán origen a casi todo el sistema nervioso periférico. Las leptomeninges, o sea, las meninges, los melanocitos, la médula suprarrenal y los odontoblastos. Todo eso va a originar las crestas neurales, ¿sí? Y a diferencia del tubo neural que permanece como una estructura continua, las crestas neurales se fragmentan con la aparición de las somitas, originando así los diferentes ganglios de la raíz posterior de la médula espinal. O sea que el tubo neural entonces es estructura continua y las crestas, la célula de la cresta neural que va a estar alrededor del tubo, van a estar fragmentadas por las somitas, que básicamente la fragmentación, no sé si sucede. A ver, esperen, quiero mostrarles la imagen. Estas serían las fragmentaciones, ¿no? De las células de la cresta, sí, neural, que va a estar cubriendo todo ese tubo, ¿sí? O sea, va a estar superficial al tubo. Por eso está fragmentada la célula de la cresta. Ahí sigamos. Después de cerrarse, el tubo neural va a producir una intensa proliferación celular en la capa neuroepitelial o matriz, que eso ya es más interno, ahora vamos a ver la imagen. Y de esa manera, una vez que se cierra el tubo neural, ocurre una etapa que se llama diferenciación. Gracias a la diferenciación empieza la formación de diferentes tipos de células ya en lo que es el interior del tubo y las células de la cresta. Esas células, sí, van a formar la capa del manto y la capa marginal. Esas dos capas van a aparecer. Todo esto ocurre después del cierre del último neuroporo, sí, que ya es día 28, ya casi a un mes de gestación.
La capa del manto originará la sustancia gris del sistema nervioso, ¿sí? Y la capa marginal va a originar la sustancia blanca. Esta sería mi imagen con las células proliferando, ¿sí? La microfotografía que se ve con las dos sustancias. Y acá fíjense, o sea, esto sería el tubo cortado transversalmente y visto desde arriba. Y vamos a tener un agujero central que va a ser el canal, digamos, o epéndimo. Y ahí vamos a tener la placa del techo, que está acá, arriba, placa del techo. Vamos a tener la placa del suelo, que va a estar por debajo. Y acá, a ver si la flechita, donde miércoles está, acá está. Placa del suelo. Y por dentro, en el extremo dorsal y en el extremo craneal, vamos a tener la placa alar y la placa basal. Ahora vamos a ver lo que va a originar, pero fíjense que esta estructura que nosotros vemos ya es la médula espinal. La médula espinal se va a formar a partir de la proliferación celular, de las células neuroepiteliales, que son un conjunto de células madre derivadas del ectodermo, células neuroepiteliales que van a dar origen a estas estructuras. ¿Sí? Eso es todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora estamos viendo el desarrollo de las diferentes placas, ¿sí? La placa del techo, la placa del suelo, la placa alar, la placa basal y el canal central. A su vez, la placa basal, ¿sí? Se va a dividir en varias partes. En realidad, la médula, si nosotros la cortamos, podemos ver una zona marginal, una zona intermedia y una zona ventricular que es la interna. Eso está en la placa basal, digamos, ¿sí? La zona ventricular es para los ventrículos, que van a donde va a estar el líquido cefalorraquídeo, que ahora vamos a ver qué es. Y otra de las cosas que ustedes tienen que saber a grandes rasgos es que la placa alar, ven que está en amarillo, va a originar el asta dorsal el asta dorsal de la médula espinal, y la placa basal va a originar el asta ventral. Más o menos para que ustedes tengan una buena idea, ¿sí? Un buen concepto, la médula espinal es una estructura derivada obviamente del ectodermo, tiene forma de H, ¿ven? Tiene forma de H, con un canal central bien en el medio de la misma, tiene una parte anterior y una parte posterior, la médula espinal, y es el sitio que va a conectar al encéfalo con el resto del organismo. Cualquier alteración en el resto del organismo puede hablar de una afección medular o inclusive una afección a nivel central, ¿sí? La médula espinal, bueno, tiene las raíces sensitivas y motoras, entonces se va a encargar de que la información que es percibida por los diferentes receptores del organismo lleguen hacia la médula, viajen hacia lo que es el sistema nervioso central, se integre la información y vuelva en forma de respuesta hacia el órgano efector, ¿sí? Entonces, de esa manera se explican los reflejos, ¿sí? De esa manera se explican las respuestas a los estímulos, gracias a que está conectado mediante raíces sensitivas y motoras. Y ahí vamos a lo de las astas, ¿sí? Vamos a tener una asta sensitiva, que va a ser el asta dorsal de la médula espinal, que es más fina, se ve, es más fina el asta dorsal. Y después tenemos el asta ventral o motora. ¿Qué quiere decir eso? Que la información sensitiva va a ir por la parte dorsal de la médula y la motora por la parte ventral. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior de la médula espinal. ¿Cómo se dan cuenta rápido? Porque a mí me preguntaron en primer año cuál era la parte anterior y cuál era la posterior. La anterior tiene este surco en el medio de la médula. ¿Ven que viene ahí? Y hace ahí un surquito y sigue. Y de este lado no tiene. Ese surco se llama surco ventral. Y como su nombre le indica, es ventral y está bien
en la parte anterior de la médula. Está, y después tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca en la región ventral. Una vez que ya hemos hablado de esto, ¿sí? Fíjense que hemos mencionado neurulación, formación del tubo, neuroporos, sistema nervioso central, periférico, derivados de los mismos. Pasamos a hablar acerca de la médula, que iba a derivar de las células neuroepiteliales, posterior al cierre del tubo. Otra de las cosas que creo que lo tengo más adelante, si no me equivoco, pero acá, digamos, cuando hablamos de el tubo neural, me quiero centrar una cosita más en el cierre del tubo neural. Según dice la bibliografía, se pueden reducir los riesgos de defectos en el cierre del tubo neural. De alguna manera se trata de prevenir eso con la utilización de ácido fólico. El ácido fólico administrado a las mujeres, digamos, en una etapa preconcepcional, donde hay una planificación familiar y obviamente la mujer, bueno, quiere tener hijos, entonces consulta, se le administra ácido fólico suplementario, ¿sí? Hasta 3 meses es necesario, previo a la concepción, la administración de ácido fólico, ¿sí? ¿Para qué? Para que el organismo de la mujer genere reservas para poder prevenir posteriormente los defectos en el cierre del tubo neural. Eso no quiere decir que digamos, el nuevo individuo no tenga defectos en el cierre del tubo neural. La administración de ácido fólico no garantiza eso, solamente reduce los riesgos, ¿sí? Una manera de prevención, pero que no garantiza que no haya defectos. Esos defectos en el cierre del tubo neural son diferentes. Ahora vamos a ver, al final yo dejé la última parte para las consideraciones clínicas, para ver todo el tema de defectos del cierre del tubo, etc. Y vamos a ver que hay varias anomalías que se deben al defecto en el cierre del tubo neural. Pero hasta acá yo quiero que ustedes se acuerden y estén organizados en que el cierre del tubo neural va a estar dado, o sea, favorecido por el ácido fólico, ¿sí? Que es una vitamina. Vitamina B9, ácido fólico, vitamina B9, ¿sí? Siguiente etapa. Una vez ya hablado de la neurulación, tubo neural, neuroporos, médula espinal, etc., pasamos a las vesículas cerebrales. Acá hay un punto clave que ustedes tienen que saber, ¿sí? El extremo cefálico del tubo neural, muestra 3 dilataciones. Esas dilataciones se llaman vesículas cerebrales primarias. Esas 3 vesículas cerebrales primarias tienen nombre, y los nombres son los importantes. Tenemos el prosencéfalo, o cerebro anterior, el mesencéfalo, o cerebro medio, y el rombencéfalo, o cerebro posterior. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. A las 5 semanas del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en vesículas secundarias. ¿Sí? Vesículas secundarias. Entonces, de esas vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, van a derivarse vesículas secundarias, vesículas cerebrales secundarias. Pero fíjense que son 5. Uno esperaría y se preguntaría por qué no son 6 si son 3 vesículas primarias.
y se supone que serían 2 por cada vesícula, ¿no? O sea, uno piensa y dice, ¿por qué son 5 y no son 6? O capaz yo nomás me hacía esas preguntas. Después el libro te va respondiendo, ¿sí? Fíjense, esas vesículas secundarias van a originarse a partir de las vesículas cerebrales primarias. Y las secundarias son el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Que derivan del prosencéfalo cerebro anterior. Del mesencéfalo va a quedar como está, ¿sí? El mesencéfalo se conserva sin cambios, ¿sí? Se conserva sin cambio. Y el rombencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Quiere decir de haber 3 estructuras cerebrales primarias, o sea, vesículas, pasan a haber 5. Repito, del prosencéfalo va a derivar el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda como está, y el rombencéfalo va a originar al metencéfalo y al mielencéfalo, ¿sí? Mielencéfalo. Yo tenía una mnemotecnia para esto, que siempre la digo porque por ahí a alguno le sirve, y era el prosencéfalo. Prosencéfalo es el DT, ¿vieron? Director técnico, sabría DT. El prosencéfalo es el DT, eso significa diencéfalo y telencéfalo. El mesencéfalo queda como está, y el rombencéfalo mete miel. Esas son mis frases mnemotécnicas para acordarme qué vesícula secundaria deriva de qué vesícula primaria. Entonces, repito, el prosencéfalo es el DT, el mesencéfalo queda como está, y el rombencéfalo mete miel, haciendo referencia a metencéfalo y a mielencéfalo, ¿sí? Hay un surco profundo a partir de la formación de las vesículas cerebrales que se va a formar, que se llama istmo rombencefálico, que va a separar al mesencéfalo del metencéfalo, que es la vesícula que se continúa. Y además de eso, hay un pliegue que se llama pliegue pontino, que va a marcar el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Eso lo puse porque, a ver, yo no creo que les pregunte, pero de alguna manera es para marcar los límites de cada una de las vesículas, que lo menciona el libro básicamente, menciona esos 2 límites, digamos, el istmo rombencefálico, que está entre el mesencéfalo y el metencéfalo, y el pliegue pontino, que está entre el metencéfalo y el mielencéfalo, que es la última vesícula. ¿Qué es lo importante a saber de estas vesículas cerebrales primarias y secundarias? Que cada una de las vesículas va a originar la formación de una parte diferente del cerebro, ¿sí? Recuerden que estamos hablando del encéfalo, ¿sí? Estamos hablando del encéfalo. La médula espinal se crea aparte a partir de la cresta neural. Entonces, vamos a ver qué va a originar estas estructuras. Esta es una imagen extraída de Lachman. Fíjense que acá vamos a tener las diferentes vesículas cerebrales. Esta es una imagen bastante didáctica, pero después hay otra que es más esquemática, que la puse también, que a ustedes les va a quedar mejor. Acá tenemos la parte más rostral, más cefálica de las vesículas, ¿sí? Y la parte más caudal. ¿Qué quiero yo que ustedes saquen de esta imagen? Número 1, los nombres. Recuerden, telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? Telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo va a originar los hemisferios cerebrales
y los ventrículos laterales, que son estructuras del cerebro. Hemisferios cerebrales y ventrículos laterales. El cerebro está formado por el hemisferio derecho y el izquierdo, y esos son originados por el telencéfalo. Hay que saber eso, profe. Eso hay que saber. Eso hay que saber. Diencéfalo. ¿Qué va a originar el diencéfalo? Va a originar el tálamo, el hipotálamo, ¿se acuerdan de esas estructuras? Y la hipófisis. Y además origina internamente el tercer ventrículo. El mielencéfalo va a originar, que es la vesícula que sigue, va a originar la vesícula óptica del diencéfalo, ¿sí? Después tenemos, perdón, me equivoqué ahí. La vesícula óptica del diencéfalo la origina el telencéfalo. Y el mesencéfalo son los colículos o tubérculos anteriores y posteriores. Los colículos anteriores van a ser los que van a dar origen a la estructura visual y los posteriores a las auditivas. Y además, en su parte interna, el mesencéfalo va a originar el acueducto cerebral de Silvio. Después tenemos el istmo rombencefálico, que está entre el mesencéfalo y el metencéfalo. Y después vamos con el metencéfalo. El metencéfalo va a originar el cerebelo y el puente, y además el techo del cuarto ventrículo en su parte interna. Y el mielencéfalo va a originar el bulbo raquídeo. Y de esa manera está todo formado el encéfalo, ¿sí? Esto es aparentemente un corte de un embrión, o sea, una imagen de un corte sagital de un embrión de 32 días. Ven que es posterior al cierre de los neuroporos ya esto. Y esta imagen es la que a mí personalmente me gusta un poco más para aprender las vesículas cerebrales, las primarias y las secundarias. ¿Ven? Tenemos el prosencéfalo, que es la vesícula más rostral en verde, el mesencéfalo, la del medio o cerebro medio, y el rombencéfalo, que es su nombre, está dado porque justamente tiene una estructura romboide, ¿ven? Como una estructura en forma de rombo. El rombencéfalo. Y después tenemos la médula espinal, ¿sí? Bien, el prosencéfalo va a originar el telencéfalo, que es esta, la vesícula más rostral, y el diencéfalo. El mesencéfalo queda como está, y el rombencéfalo va a originar al metencéfalo y al mielencéfalo. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Si háganse un cuadrito, no sé cómo lo van a hacer, pero tienen que saberlo. Vamos a ir afirmando cada una de las cosas que hemos mencionado. Empecemos desde abajo hacia arriba. Vamos con la vesícula más caudal, el mielencéfalo. El mielencéfalo, recuerden, derivado del rombencéfalo, es la vesícula más caudal y va a dar origen al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, encargado, por ejemplo, entre otras cosas, de lo que es el equilibrio y el centro del vómito está también ahí en el bulbo, posee una placa basal para las neuronas eferentes, viscerales, que van a los órganos, y somáticas, ¿sí? O sea que tiene una placa basal para neuronas eferentes, viscerales y somáticas, sistema nervioso periférico, y una placa alar para las neuronas aferentes, viscerales y somáticas, ¿sí? Ahora vamos, recuerden, o sea, lo que ustedes tienen que saber acá, no se pueden olvidar, es lo que está marcado en verde, ¿sí? Que el mielencéfalo origina al bulbo raquídeo. El mielencéfalo origina el bulbo raquídeo. De eso acuérdense, porque puede estar en un choice. Un oral les pueden hacer describir y con que digan esto,
la zafan, ¿sí? Bien, sigo. El metencéfalo, estábamos en el encéfalo, vamos con el metencéfalo, originará lo que es el puente, o también llamada protuberancia, y el puente o protuberancia es la vía de comunicación entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. La comunicación entre la médula espinal y las cortezas cerebrales y cerebelosas está gracias al puente o protuberancia. Si recuerden, el puente justamente es el puente entre la corteza y la médula. Además del metencéfalo de originar al puente o protuberancia, origina al cerebelo, que el cerebelo es el centro de coordinación de las funciones de postura y del movimiento. ¿Sí? Postura y movimiento. También tiene una placa basal y alar típicas, o sea, para neuronas aferentes y eferentes. El mesencéfalo originará la estructura anatómica del mismo nombre. Entonces, el mesencéfalo originará la estructura anatómica del mismo nombre. Es la vesícula encefálica más primitiva. Según lo que dicen los libros, es la primera que se forma el mesencéfalo. Y sus placas alares van a originar los colículos o tubérculos cuadrigéminos, que son los anteriores para la vista y los posteriores para el oído. O sea, para integrar esas funciones, ¿sí? Vamos con el diencéfalo, que es la parte posterior del prosencéfalo, ¿sí? Ya estamos en las últimas dos vesículas cerebrales secundarias, que va a originar al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo, y además origina a la neurohipófisis, en realidad a la hipófisis completamente, y a la retina, ¿sí? La hipófisis está por la retina, y otra de las cosas que va a originar es el tercer ventrículo, ¿sí? Y por último, el telencéfalo, que es la vesícula que está más cefálica, más rostral, va a originar a la corteza cerebral y una estructura importante que está entre el medio de las dos cortezas, que es la lámina terminal. La lámina terminal es la vía de conexión para ambos hemisferios cerebrales. No sé si ustedes sabían, pero los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, van a comandar todas las funciones y las estructuras de su lado contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Que el lado derecho va a dominar el lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el lado izquierdo del cerebro va a dominar el lado derecho. Entonces yo encuentro alteraciones como por ejemplo plejía, que no puede mover el brazo, o por ejemplo una paresia facial, o lo que sea del lado derecho. ¿Dónde voy a buscar la lesión? En el lado izquierdo, ¿sí? Del cerebro. Y otra cosa que origina es el cuerpo estriado. Además, las regiones telencefálicas van a tomar un íntimo contacto con el diencéfalo y casi son estructuras que no tienen un límite definido. Bien. Otro de los objetivos de la clase era obviamente saber cuáles son las células del sistema nervioso en general, todas las células del sistema nervioso. Vamos a tener diferentes células, ustedes pueden ver en el Lachman, ahí se van a encontrar con las diferentes células, las células de la glía, las células de la oligodendroglia, etc. Pero lo que yo quiero que ustedes se acuerden es lo que tenemos en esta imagen, ¿sí? Acá en esta imagen nosotros vamos a tener, por un lado, las células neuroepiteliales. Son las células por las cuales van a derivar el resto de las células del sistema nervioso. Esas células neuroepiteliales son las que se encuentran en esta imagen y son las que van a originar
a los derivados, que son los ependimocitos, que van a originar esas células, los neuroblastos y los glioblastos. Los neuroblastos van a originar las neuronas, por eso se llaman neuroblastos. Los ependimocitos, las células estructurales del sistema nervioso, y los glioblastos a las células de la glía, que tenemos a los astrocitos tipo 1 y tipo 2, que son como una especie de anticuerpo, digamos, no es de anticuerpo, sino de sistema de defensa del sistema nervioso. No es la palabra anticuerpo que quiero decir, la palabra que quiero decir es macrófago, eso es lo que quiero decir. Son como los macrófagos, pero del sistema nervioso central. Y después tenemos las células de la oligodendroglia, que van a originar las células de la mesénquima, que después se diferencian en células de la microglia, ¿sí? Que van a establecer conexiones con otras células y generar sinapsis. Esta imagen que ustedes ven ahí es de una neurona multipolar que tiene un cuerpo y un axón, y algunas van a tener dendritas, ¿sí? El cuerpo es donde se va a generar el impulso y el axón por donde se transmite. Esos axones, ¿sí? Vamos a encontrarlos distribuidos en todas las neuronas del sistema nervioso, pero en particular los axones de las neuronas sensitivas, ¿se acuerdan? Las que estaban en el asta posterior de la médula espinal, establecen contactos sinápticos con las neuronas del sistema nervioso central. Eso lo hacen los axones. Y sus dendritas lo hacen con los órganos blancos correspondientes, que pueden ser los músculos, pueden ser las articulaciones, puede ser la piel o pueden ser las mucosas. También las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal envían sus axones hacia los músculos, ¿sí? Estriados. Se van a ir formando tempranamente en la gestación las vías que establecen los arcos reflejos, que establecen el reflejo rotuliano, los reflejos tendinosos. Ahí estoy viendo el chat, y en respuesta a lo que dice Lucas, lo que dice su compañero, los astrocitos son los que se van a encargar de participar en atacar a las células que intentan dañar, digamos, de alguna manera al sistema nervioso. Las células de la microglia son varias. Van a ver que las células de la microglia son varias. Algunas se encargan del sostén y otras de la inmunidad, que eso es otra cosa, la inmunidad. O sea, algunas células de la microglia van a detectar muy rápido cambios en los diferentes tipos de células del sistema nervioso. Entonces, activan a otras células para que puedan defenderse, ¿sí? Por eso se encargan de la inmunidad, sobre todo humoral, ¿sí? Eso, por las dudas, sí que hay alguna duda. Vamos con la última parte de la clase. Tratar de terminarlo. Bien. Fíjense que acá nosotros tenemos que los axones de las neuronas sensitivas, que era lo que habíamos hablado hoy, van a ir formando las diferentes vías sinápticas, al igual que las del asta ventral o motora. Pero para que suceda esto, es necesario que las células sufran un proceso de mielinización de los axones. ¿Qué es la mielinización? Es la formación de una vaina de mielina alrededor del axón. Esa vaina de mielina lo que va a hacer es... no sé si estoy grabando. Sí estoy grabando. Esa vaina de mielina lo que va a hacer es como una especie de aislante de un cable. Entonces, de esa manera, el cable serían los axones, la mielina sería como el aislante, permite que el impulso nervioso se transmita de un lugar a otro de manera rápida y segura. ¿Sí? Eso es fundamental que ustedes sepan. Esa mielinización axonal es realizada
por las células de Schwann. Y eso puede ser una pregunta de examen. ¿Qué células se encargan de la mielinización de los axones? Las células de Schwann. ¿Sí? Vamos avanzando. Luego tenemos la relación médula espinal, columna vertebral. Cuando el embrión tiene 12 semanas, la médula espinal se va a extender a lo largo de todo el canal raquídeo formado por la columna vertebral. La columna vertebral tiene cada vértebra un canal central que en conjunto una con otra forman, digamos, el canal medular por donde va a pasar la médula. A partir de este momento, las vértebras y los cartílagos intervertebrales crecen más rápido que la médula espinal, ¿sí? Por lo que en el recién nacido, el extremo caudal de la médula se encuentra a nivel de la tercera vértebra lumbar. Esto explica que las raíces sensitivas y motoras tengan una orientación oblicua y casi vertical en los segmentos más caudales de la médula espinal en las últimas semanas. Entonces, fíjense, en el tercer mes la orientación es más horizontal, pero después como crece, digamos, la columna vertebral y la médula, va a ir en un sentido más vertical y no tan horizontal. Eso es lo único que ustedes tienen que saber. En el tercer mes la médula espinal tiene una orientación horizontal y se va verticalizando desde el quinto mes hasta el nacimiento. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Y eso por qué se observa? Porque hay un crecimiento vertebral, ¿sí? O sea, crecen las vértebras, crece la columna y por ende la médula se hace más vertical. Después tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido en donde va a estar sumergido todo el sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que tiene varias funciones. Algunas de las funciones son la protección contra los golpes, la función inmunológica que tiene el líquido cefalorraquídeo. Y ustedes tienen que saber que el cerebro está sumergido dentro del líquido cefalorraquídeo, pero también la médula espinal. Por eso se puede tomar muestra del líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar, extrayendo el líquido de la médula espinal, ¿sí? Ese líquido cefalorraquídeo va a estar producido por los plexos coroideos. Y las cavidades donde se va a mover el líquido cefalorraquídeo son los ventrículos cerebrales, las cavidades ventriculares. Estas cavidades ventriculares van a prolongarse desde la luz de la médula hasta el cuarto ventrículo, ubicado a nivel del rombencéfalo. Estos van a estar comunicados cada uno de los ventrículos. Vamos a tener que desde la luz de la médula hasta, o sea, el cuarto ventrículo va a estar comunicado con el tercer ventrículo a través de un acueducto cerebral. A su vez, el tercer ventrículo va a comunicarse con los ventrículos laterales a través de agujeros interventriculares, ¿sí? Que vamos a ver en esta imagen, que viene a continuación. Una pregunta de examen fue quiénes producían el líquido cefalorraquídeo y eran los plexos coroideos. Los plexos coroideos son los que producen el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Dónde se encuentran estos plexos coroideos? En los plexos, digamos, que se encuentran formados en el ventrículo lateral, en el cuarto ventrículo y en el tercer ventrículo. Esta es una imagen de los ventrículos. Acá nosotros tenemos los ventrículos laterales, fíjense, todo el sistema ventricular, ventrículos laterales, agujero interventricular. Acá nosotros vamos a tener el tercer ventrículo, que va a estar comunicado con los... Igual falta todavía, ¿eh? Pero hasta las 9 ¿no? Ahí, mandado casi. Ahí está la llave. Fíjense que acá nosotros tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, después la comunicación entre
digamos, el tercer ventrículo con el cuarto que va a estar acá abajo, fíjense, a nivel del romboencéfalo, va a ser el acueducto cerebral. Esto, ¿saben cómo más se llama el acueducto cerebral? Se llama acueducto de Silvio, porque lo descubrió ese tipo. ¿Ya? Entonces, el acueducto de Silvio, acuérdense, comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, el acueducto cerebral de Silvio. Y después, el cuarto ventrículo se comunica con la médula espinal a partir de un canal central, que es el epéndice, ¿sí? Dentro de la parte final de la clase, donde tenemos los defectos del cierre del tubo neural, pueden afectar tanto a meninges, vértebras, músculos, piel. Por eso es fundamental el examen físico completo cuando se produce el nacimiento, la recepción del recién nacido. La prevalencia de efectos en el tubo neural al nacer, con inclusión de la espina bífida y la anencefalia, que la anencefalia es cuando no se forma, digamos, el encéfalo, va variando en diferentes poblaciones. Puede ser alta la incidencia de 1 de cada 200 nacimientos en algunas regiones, como en China, por ejemplo, en el norte de China, y la prevalencia al nacer de efectos del tubo neural en Estados Unidos disminuyó cerca de un 25% hasta 1 de cada 1.500 nacimientos por efecto, digamos, de la modificación de la harina. Se fortificó la harina con ácido fólico, o sea, viene harina con ácido fólico, y de esa manera ellos redujeron la prevalencia de los defectos en el tubo neural. Es un dato importante para que ustedes puedan saber, ¿sí? Dentro de los defectos del tubo neural tenemos la espina bífida, es uno de los defectos más frecuentes que ocurre por anomalía del cierre del tubo neural. Ahí nosotros vamos a encontrar defectos en el arco vertebral que se encuentra cubierto por piel y que en condiciones normales no afecta al tejido neural que se encuentra al lado del defecto, ¿sí? Al subyacente. La mayor parte de las veces de estos defectos ocurre en la región sacra, de S1 a S2, y en ocasiones está señalado por un mechón de pelo en la región afectada. Fíjense, apenas se percibe. El defecto que deriva de la falta de fusión de los arcos vertebrales que no se cierran, ¿sí? Porque no se cierra el tubo, se observa en cerca del 10% de personas normales en otros sentidos. O sea que lo único que tienen es espina bífida. La malformación no suele detectarse al momento del nacimiento, no induce discapacidad, o sea, hay que examinar muy bien, hay que tocar, ¿sí? Para ver el defecto. Y a menudo se identifica por vez primera de manera incidental cuando se toma una radiografía de la columna vertebral cuando el defecto es pequeño. Acá vamos a tener los diferentes tipos de espina bífida. Hay 2 tipos de espina bífida. La oculta, que es la que yo estoy mencionando ahora, que es la que no se ve, que solamente se ve por algún cambio en los vellos, digamos, y la que sí se puede ver, la que no es oculta, ¿sí? Dentro de las espinas bífidas que no son ocultas, vamos a encontrarnos con el meningocele, un tipo de espina bífida que se ve, el mielomeningocele, otro tipo de espina bífida. Fíjense la diferencia, en uno nosotros tenemos lo que es dura madre, digamos, y en otra solamente tenemos aracnoide, ¿sí? La raquisquisis, que va a ser un problema, digamos, de tejido neural y vértebra, y la raquisquisis en la que el tejido neural está plegado. Los más frecuentes que ustedes tienen que saber son el meningocele y el mielomeningocele. Se trata de defectos del tubo neural, que estos son graves ya. La espina bífida oculta, digamos, no es un defecto grave, pero estos sí. Fíjense lo que va a suceder.
el tejido neural y las meninges, o sea, uno o el otro, o ambos, sobresalen a través del defecto de los arcos vertebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que como no están fusionados, el tejido cerebral sale, ¿sí? Meninge o tejido neural, y se ve a través de la piel, ¿sí? ¿Cómo se va a ver? Como si fuese un quiste. ¿Alguna vez vieron un quiste de piel? Algo así se ve, ¿sí? Eso es mucho más evidente. La mayor parte de estos defectos se ubica en la región lumbosacra y determina deficiencias neurológicas, si bien no suele vincularse con discapacidad intelectual, pero sí tiene deficiencias a nivel neurológico, ¿sí? En algunos casos solo sobresale la meninge. Acá yo quiero que ustedes presten atención. En algunos defectos solamente se ve, o sea, no es que se ve, sino que uno va a ver el quiste, ¿no? Va a ver la imagen como un quiste, como un globito. En algunos casos ese quiste por dentro contiene meninges, que tiene líquido, digamos, y eso es el meningocele. Cuando a partir de ese defecto del cierre solamente hay meninges con líquido. En otro tipo vamos a encontrar que el saco contiene tejido neural, no meninges, y eso se llama mielomeningocele. Es decir, que la diferencia entre el meningocele y el mielomeningocele es que el primero tiene meninges que sobresalen y líquido, y el segundo tiene tejido neural. Hay otros trastornos, digamos, en los que los pliegues neurales no se elevan, sino que se conservan como una masa aplanada de tejido neural, que se llama espina bífida con mielosquisis o raquisquisis, ¿sí? Que es mucho más grave, ¿no? Fíjense, tenemos la espina bífida oculta, que se produce por una falta de fusión de los arcos vertebrales, porque hay un cierre anómalo del tubo. Puede aparecer un mechón de pelo a la altura de la lesión, lo único, y la espina bífida quística, que se la llama así, o espina bífida visible, pero es mejor decir espina bífida quística, puede ser meningocele o mielomeningocele, que es lo que nosotros veíamos hoy, ¿sí? Otro de las anomalías congénitas que se pueden producir en el recién nacido por alguna alteración en la creación, digamos, del sistema nervioso es la hidrocefalia. Esto ya no entra como o sea, a ver, no entra como espina bífida, pero sí sigue siendo un defecto del cierre del tubo neural. En un 80 o un 90% de los niños que nacen con defecto del tubo neural grave, se va a desarrollar como consecuencia hidrocefalia. La hidrocefalia es cuando hay una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia en el encéfalo. Por eso es como que la cabeza de esos recién nacidos son muy grandes, ¿sí? Y a menudo se relacionan con otras malformaciones como la de Arnold-Chiari, que es la herniación de parte del cerebro por el foramen magno, y bueno, eso básicamente tiene muchísimos daños con la vida del paciente, ¿sí? Inclusive la muerte cerebral. Lo que hay es una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo por los conductos que vimos recién, se obstruye y de esa manera se acumula y crece. La herniación del cerebelo puede ocurrir también debido a que la médula espinal está, digamos, fija en la columna vertebral como consecuencia del desarrollo anómalo. Entonces, herniación significa que se va a ir hacia un lugar donde no debería. Eso se llama herniación. Y acá tenemos, por ejemplo, un recién nacido con hidrocefalia. Ven lo que es el tamaño de la cabeza, un perímetro cefálico impresionante. Y todo esto está así porque hay una obstrucción en el líquido cefalorraquídeo y obviamente una acumulación del mismo, ¿sí? No hay flujo.
Ven, esto es un recién nacido. Fíjense, tienen todo eso que ustedes ven ahí, blanquito que se ve, es el, digamos, el líquido amniótico con el que nace, ¿sí? Tiene acá, ¿no?, en las piernas también, ¿está? Sí, es compatible con la vida en algunos casos y en otros. Las lesiones cerebrales son tan graves que pueden llegar a tener daño cerebral severo. Sí, es compatible con la vida. Ustedes cuando estén haciendo su PFO, como yo estoy haciendo ahora, van a ver en la neonatología, como yo veo, casos con hidrocefalia, ¿sí? Bien. ¿Dudas o preguntas que quieren hacerme? Yo, Marce, te pregunto, ¿el líquido cefalorraquídeo dónde se producía? En los plexos coroideos, que están ubicados en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto. Son como tejido que tiene la capacidad de secretar líquidos, son tejido secretor, como un revestimiento que tienen los ventrículos. Lo produce y lo drena a la luz de esos ventrículos, que son como cavidades, como ustedes veían en la imagen. Miren, les voy a mostrar de vuelta para que les quede, fíjense. Estos son los ventrículos. Yo voy a ir dibujando, digamos, con rojo la cavidad de los ventrículos. O sea, los plexos van a estar acá y esta es la cavidad de los ventrículos. Ventrículo lateral, ahí lo estoy pintando, y acá hay un agujero que se llama agujero interventricular. Ese lo van a encontrar en algunas bibliografías, que se llama también agujero interventricular de Monro. Agujero de Monro, ¿sí? Agujero interventricular de Monro. Después tenemos el tercer ventrículo, lo voy a pintar ahí. Ahí hay plexos coroideos. Después tenemos el acueducto cerebral o de Silvio, que es esto, que permite la comunicación entre este ventrículo, el tercero, y el cuarto, que lo voy a pintar acá. En estas cavidades ahora voy a tratar de dibujar el líquido. El líquido cefalorraquídeo se mueve, fluye. Por acá, pasa por acá, pasa por acá, fluye, pasa por acá, de acá tiene una comunicación con lo que es, digamos, todo el encéfalo, ¿sí? Toda la corteza, que bueno, eso no importa. No sé si me entendiste, Edu, creo que eres vos el que preguntaste. Ahí se puso. Gracias. Eso es todo lo que tienen que saber de sistema, formación de sistema nervioso. De nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Marce, yo estoy, capaz una pregunta muy boluda, pero estoy como perdida a nivel, o sea, las vesículas, eso está a nivel de la cabeza, digamos. A nivel del encéfalo, del cerebro, de esto, mira. Están comunicadas. A nivel anatómico estoy perdida, o sea, en la ubicación. ¿Sí? Están comunicadas. De esto se va a originar todo. O sea, de eso se va a originar esto que vos ves acá, mira. Esta estructura así como vos la ves acá sin la médula, se origina a partir de esas vesículas. Están todas conectadas. ¿Entendés? Van a originar estos órganos. Sí, lo entendí, gracias. No, de nada. Pero seguro entendiste, o sea, si no,
¿Puedo explicarlo? No, sí, porque yo te iba a preguntar, porque todo empezó, las vesículas empezaste diciendo que eran dilataciones, 3 dilataciones. Y yo te iba a preguntar ahí cuáles eran las dilataciones y no te pregunté y después me perdí peor, pero ahora ya me entendí. Bien. No sé qué dice. Ahí está. Y las dilataciones son estas, mira. Esta es una dilatación del tubo. Esta es otra. Y esta es otra dilatación en forma de rombo. Y después tenemos estas que son las secundarias. Claro, sí, ahí ya entendí más, gracias. De nada. Bien, me alegro, Orne, que hayas podido entender. Bueno. Nos vamos a ver la próxima clase con formación de cabeza y cuello, ¿sí? Para que, digamos, vamos a terminar bien con el programa esta semana, hasta ahora hemos cumplido. Así que nos vemos la próxima clase que va a ser el viernes. Estudien mucho, lean cabeza y cuello. Yo ya ni bien termine de convertir la clase, les voy a pasar. Va a tener muchas partes porque se me fue cortando. Entonces va a haber parte 1, 2, 3, 4, 5 capaz, pero algunas son muy cortitas, así que no se preocupen por eso. Les mando un abrazo a todos